Gracias. Bien, esta mañana nos dedicamos 3 horas para repasar, resumir e inspirar a todos ustedes, ¿verdad? No tocamos el tema de las estancias por sí mismas, no leímos más slocas de ellas, pero me parece que fue muy importante primero repasar ciertas ideas esenciales para el estudio de la evolución de la moda, la evolución espiritual, el entender dónde estamos, prácticas espirituales de visualización, contemplación, ver las notas claves, estudiar a nosotros, ¿verdad? Ver la diferencia entre el mundo animal, el mundo humano, el reino, ¿verdad? Reino animal, reino humano. Debemos hacer ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó algo así sin tocar de lo que hemos visto? ¿Quieren repasar algo? Quedan 4 instancias, unas cuantas locas sobre los lemures, la Atlántida, la destrucción de ellos, cuando nosotros salimos hacia la vida, ¿verdad? La quinta raza y bueno, Blavatsky al final nos va a dar una conclusión que me gustaría, saqué unos párrafos de ella para ver una visión del futuro. ¿Algo quedó así? ¿Quieren comentar algo? ¿Algunas ideas? ¿No? ¿Está bien? Bien. ¿Saben la diferencia entre el reino animal, el reino humano? Bien claro, ¿verdad? La chispa divina, kama, mana, ¿verdad? Eso tiene que estar bien claro. Si eso está claro, hicimos bastante. Bien. Bien. Sí, ¿cómo? A veces los soportamos hiperbólicamente. No, el asunto es por el beneficio de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuánto puedo girar? Dime. Más no. ¿Más no? ¿Menos? Así está bien. ¿Así está bien? Así está bien. Esa parte no existe. ¿Lo ves? ¿Cómo que no existe? Ellos no existen, ¿verdad? No las veo. No lo veo. Lo siento mucho. Lo siento. No lo ves, ¿verdad? Es por tu tercer ojo. Lo perdimos en la tercera cámara. Cuando llegamos a la cuarta. Blanco. Bien. Vamos a ver si trabaja el iPad. Muy interesante lo de los viajes de Blavatsky. Toda la vida de ella es fascinante. No, vamos a tenerlo. Yo creo que tiene problemas del cable, que ya está bastante bien, pues, de la conexión aquí, ¿verdad? Aunque por acto de magia y ya va, eso es lo que vimos. Este es el té que yo tomo, el que quiere, es un té buenísimo, refresca la garganta constantemente y por 2 euros. El que... Por ahí estamos. ¿Saben en qué estancia estamos? En la 9. Gracias. Son 12. La estancia 9, déjame ponerlo en diapositiva. Gracias. La estancia 9 se titula La evolución final del hombre. Eso es nosotros, es la cuarta, que va a ser la forma final, por decirlo así, hacia la quinta, que es la forma que tenemos nosotros. En la forma, la evolución final del ser humano. Recuerden que entramos etéreamente como mónadas lunares, ¿verdad? Por un proceso de Kriya Shakti se formó el primer cuerpo etéreo humano
en los globos hasta el globo D, y después vimos todas las maneras de procreación, ¿verdad? En el 33 los creadores se arrepintieron de lo que habían hecho porque crearon seres con la chispa divina, Kama, y fue un desastre. Recuerden que se repite un poco lo que pasó anteriormente. Sin la chispa fue un desastre, la naturaleza sola fue un desastre, y ahora sin el manas es un desastre. Hay una repetición de desastres terrible, perverso, etc. Expían ellos su negligencia. Los hombres son, estos son los títulos, ¿verdad? Son dotados de mente, esto para que se vea la nota clave de cada sloka. Los hombres son dotados de mente, ¿lo ven? La evolución final. La cuarta raza desarrolla el lenguaje perfecto, la quinta no para de hablar, ¿se acuerdan que hablamos? Eso hay que tener cuidado con eso. Todas las unidades andróginas se separan y se hacen bisexuales, esa es la palabra, bisexual. También es interesante, ¿verdad? Que para ya la parte bisexual tenemos que tener camamadas, ¿verdad? Por lo menos cama y camamadas es muy importante para hacer uno. ¿Bien? Las rocas nos dicen lo siguiente: viendo lo cual, los seres divinos que no habían construido hombres lloraron diciendo. Esto es alegórico. ¿Se imaginan ustedes que uno pueda visualizar a los seres divinos? Están todos llorando. ¡Ah, qué primo! ¿Verdad? ¿No han visto una cantidad de ángeles llorando eso? ¿Llorar qué significa en la clave de la teosofía? ¿Qué crees? Llorar. Arrepentirse. Arrepentirse también es alegórico. Estamos hablando de leyes, vibraciones, energías, momentos históricos, ciclos, tiempo, en la clave más energética del universo. Exhalar algo interno. Exhalar algo interno. Pero llorar es como algo, como llover, como comunicarse de qué tipo, llorando. Vieron algo y con compasión, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno, eso hay que mejorarlo. Entonces dicen, los sin mente han profanado nuestras mansiones futuras. Esto es karma. Fíjense que es la primera vez que menciona karma de una manera, ¿verdad? Fatal. Sí. Karma. Esto es karma. Habría que estudiar la ley del karma, no lo vamos a hacer. Esto es muy importante, estudiarlo en los grupos teosóficos, en la casa, la ley del karma. Por supuesto se hace. Una de las razones por la cual se estudia teosofía es para entender el karma, con su ley hermana, la reencarnación. ¿Bien? Y dicen, habitemos en las otras, enseñémosle mejor para evitar males mayores. Así lo hicieron. Habitemos en las otras está relacionado con ese tercio de seres humanos en la tercera raza que estaban divididos de acuerdo al mérito de las mónadas que iban llegando. El primer tercio esto, el segundo tercio lo siguiente, el tercer tercio se ocupa. Bien, entonces todos los hombres fueron dotados de manas. ¿Cuándo ocurrió eso? 18 millones de años. Prometeo. Así lo dice Blavatsky, búsquenlo aquí, bien bonito. Todos los seres humanos, todos los hombres fueron dotados de manas. Cuando uno tiene manas, piensa, se da cuenta, puede observar lo que se hace, por decirlo así, ¿verdad? Ya tenemos el manas que puede mirar el kama. ¿Vieron ellos el pecado? El pecado en teosofía es transgredir la ley, el deber. ¿Cuál es el deber? Es la clave que nos dan los manús.
¿Cuál es la nota clave? En el ser humano, de acuerdo a los maestros en este momento para nosotros, la fraternidad, la cooperación. Platón, las 4 virtudes, resumidas en el bien. Para Platón, la religión es simplemente hacer el bien. ¿Por qué? Por el bien mismo. Porque el bien y el bienestar de la humanidad, de los seres humanos, es lo más importante que hay. Y eso lo llama él la religión del sol de Apolo, donde el sol ilumina a todos sin necesidad sin elegir, ¿verdad? El sol es la luz solar hacia todos. Entonces, vamos a volver a esto. Entonces, todos los hombres fueron dotados de manas, vieron ellos el pecado de los sin mente que estaban reproduciendo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado? El primero, la bestialidad, ¿verdad? Recuerden que los maestros, en las cartas de los maestros nos dicen que hay la característica del que no va al estado de gestación o aquel que no llega al estado de gestación después de la muerte es por la bestialidad, es una de las razones, ¿se acuerdan? Y la otra es irreparable sin, el pecado irreparable, algo así, ¿verdad? Son dos cosas, bestialidad y un pecado irreparable, estoy traduciendo, ¿verdad? Del inglés. Por esas dos razones no hay gestación ni debachán. La bestialidad es un. Es lo que produce después el morador de umbral. Sí, ahí no quiero entrar, pero sí, ya produce una gran cantidad de cosas. Sí. Pero la idea es que la formación de carácter es para tener aspiraciones espirituales. Lo que nos dicen es que lo mejor que va al debachán es lo santificado, beatificado, purificado del manas. Entonces uno tiene que ver, ¿tengo algo que sea digno de ir al debachán? Que puede ser beatificado. ¿Qué es beatificado? Viene de bea y de testificado, ¿verdad? Beatificado es santificado, lo dice también. Beatificado, santificado, purificado. La beatitud, ¿qué son las beatitudes? ¿Cuántas beatitudes tienen? 14, 8. Bendiciones. Bendiciones, ¿verdad? Hay algo bendito. ¿Qué es bendito? ¿Qué es bendito? ¿No le parece aquello que tiene un don divino? La brillantez que está dibujada con un halo, ¿verdad? Santidad, beatitud y santificación. Esas son las palabras muy importantes, usan los maestros para describir cómo se encuentra el manas en el estado de debachán. Para merecerse eso tenemos entonces que tener ese manas, ¿verdad? Y con una quinta esencia del bien, eso es lo que va hacia allá. Tenemos que traducir esto y hay que tener mucho cuidado y por supuesto que ese pecado primordial de los de sin mente, de la bestialidad, es fatal. Es fatal. Los karmas son fatales, la naturaleza está en contra de ella, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hacen, que me acaba de decir y estoy horrorizado, que en Alemania hay una ley que diga no robes, no mates, no seas bestia. Eso es increíble, todavía somos muy lemures. Lemures, todavía hay gente lemur, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Está en el karma de uno, está en nuestro pasado, sin embargo, como todas las cosas, tenemos un manas que nos puede sanar. Y ahí es donde tenemos que ver. Bien, entonces, vieron ellos el pecado de los sin mente, pero con cama, de los de la chispa, ¿verdad? Chispita débil.
el uno se convirtió en dos, eso el andrógino ahora es bisexual, ¿sí? Y así también todos los seres vivos y serpenteantes, había probablemente animales que eran, o bastantes, yo creo que todavía hay animales andrógenos, si me falla la biología, creo que hay algunos, ¿verdad? Plantas también, ¿sí? Plantas. ¿Caracoles son? Los gusanos, yo sé que hay plantas que son bisexuales, ¿verdad? No, bisexuales no, andrógenos, ¿sí? Y todavía está en eso en la naturaleza. Interesante que el hombre también pasó, salud hermano, que el hombre salió también por esa etapa. Que eran todavía uno, peces gigantescos, pájaros y serpientes con cabeza, me faltó un pedacito. Conchas. Conchas. Conchas, no digan eso en Venezuela. ¿He dicho alguna palabra grosera en estos días? No. Yo no quiero tener uno de esos pecados disfrazados. Sí, mira lo que digo. Pájaros y serpientes con cabeza de concha. ¿Qué es una serpiente con un dinosaurio? ¿Qué es eso? Serpiente con cabeza de concha. Debe ser una dura. Así somos todos. Cabeza dura. Y entonces el uno se convirtió en dos, ¿verdad? Recuerden que la primera raza no hablaba, la segunda raza había un sonidito ahí, un sonido así. La tercera raza tenía una clase ya de hablar, ¿verdad? En la cuarta raza ya tenían el lenguaje y ya hablaban como nosotros. La quinta escribe mucho, habla mucho, ¿verdad? Bueno, durante esta evolución final del hombre, cuando hablo mucho, ¿no? Esta mañana nos has dicho que la clave... Ya lo ha dicho Julio. Ya lo ha dicho ya. No, ¿qué dije? No, pero déjalo que pregunte, pobrecito. Sí, hay que tener compasión. No. La clave, no lo he dicho, no lo he dicho. La nota clave de la tercera, de la segunda y de la primera. De la primera, segunda, lo que dijimos, lo que mostramos la diferencia entre el animal y el ser humano, ¿verdad? Ahora, entonces, nuevamente, imagínense ustedes que ustedes son el Manú y tienen por objeto ¿oyeron la pregunta? ¿Cuál es la nota clave y la diferencia entre las 3, 4 humanidades? Vamos a hablar de las 4 o 5 humanidades. Cada humanidad, raza raíz, tiene un Manú que le da la nota clave. Y imagínense ustedes, porque ya tenemos manas, que ustedes están encargados de la primera humanidad. Que hay en la primera humanidad, Adnabudi por supuesto, tienen mónadas, tienen un cuerpo etéreo, ¿sí? Y está el mundo físico del planeta Tierra, todavía no se ha terminado de desarrollar como está ahora, solidificar, las mareas todavía no están, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte no está. ¿Qué nota clave le dan a esa humanidad? ¿Qué es la ley que está en toda la naturaleza para ellos realizar su ley, su dharma, su función como primera raza? Por eso hay que visualizar lo que son, ¿verdad? Entonces se imaginan una raza que no tiene mente, no tiene cama. El astral está comenzando a percibir la naturaleza con el cuerpo físico, un poquito de vital, ahí van y pasan millones de años en ese estado. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen que tener la experiencia de la naturaleza, ahora física. El cuerpo del planeta se está completando y por millones de años van a comenzar como amibas, entendiendo el medio ambiente,
una cierta forma social. Esto hay que meditarlo, ¿verdad? Hay que visualizarlo. Un medio ambiente que es muy primitivo, no hay habla todavía, no hay percepción directa, hay una espiritualidad extraordinaria, la Babudi, ¿verdad? Hay un contacto y una comunidad de angélica, pero no hay cómo procesarlo, no hay una mente para procesarlo. Es muy interesante esto. Y entonces, el comienzo de la primera raza tiene el deber de adaptarse al planeta primitivo. La segunda raza mucho más y empiezan los sonidos. De ahí pero eso es como éramos nosotros, ¿verdad? Era el primer atento social, por decirlo así. Con eso hay que agregarle el tipo, por eso Blavatsky nos habla del tipo de reproducción en esas épocas, para que agreguemos una imagen más. ¿Sí? Y el tipo de mineral y vegetal, el tipo del planeta, por eso es bonito la investigación geológica del planeta, porque ahí estábamos nosotros. Como dijo Blavatsky en la proposición fundamental, astralmente el ser humano llegó primero que los animales. No que los físicos, no que los minerales y los vegetales, pero llegamos primero, astralmente, como ser humano. Y ahí vamos, ¿verdad? Adaptándonos al planeta, comenzando nuestro mundo social instintivo, si se puede decir así, pero no hay cama de realmente instintivo, pero nuestros primeros atentos. En la tercera raza ocurre un fenómeno muy importante. Las primeras mónadas se vuelven adeptos y comienzan esas ya definiciones, leyes, a mostrar algo mejor, ¿verdad? Ya comienza algo diferente. Y ya tenemos un lenguaje monosílabo, ya tenemos más idea, y de pronto cuando tomemos la chispa divina, comenzamos a ver el planeta de una manera más animalística. Somos seres humanos, pero bien animal. Es como una recapitulación del mundo animal en el ser humano, y de acuerdo a las estancias es un desastre monstruoso, y esto, y un pecado, ¿verdad?, de la mente, de los que no tienen mente, etc. El momento ahí es un aprendizaje, hay que hacerlo rápido, de entender lo que es la diferencia, entender entre comillas, porque no hay mente todavía, pero el participar socialmente ya como los animales, pero más superior en este mundo. Vean la nota clave, ya está cambiando, se está afinando. Cuando lleguemos a la última parte de la tercera raza, ya con la mente la nota clave ya cambió. Con mente tenemos que tener la fraternidad. Ya viene el deber, la fraternidad, ya viene la sociedad, y adquirir todas las herramientas para poder construir una civilización. Ciudades, y sobre todo herramientas de trabajo, la agricultura, la ganadería, la escritura, y todo esto de los códigos y las leyes, ¿verdad?, que hubo y se necesitaba. Ya en la cuarta raza ya teníamos eso. Más o menos. Hay que meditarlo bien, hay que estudiarlo bien, hay que ver lo que los manú hacen y lo que la palabra, el nombre de cada manú significa. Recuerden como en el Bhagavad Gita, los apodos de Arjuna y de Krishna significa el estado mental, espiritual, psíquico en el momento de la pregunta. Cuando se estudia el Bhagavad Gita se puede estudiar desde el punto de vista de los apodos que usan Krishna y Arjuna. En vez de decirle Arjuna, dice conquistador de acá. Tú conquistador de acá. Ese es un estado mental, psíquico, espiritual, etc. ¿Había una mano? Hermano, sí. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, distinguir entre el Neandertal, que desapareció hace unos 200.000 años, y luego el Homo sapiens, según dicen los antropólogos. ¿Y el qué? Los antropólogos sitúan al Neandertal en un plano inferior a Homo sapiens, que no
sociales y técnicos. Pero se consideran de la misma cuarta raza. Yo digo que sí, ¿verdad? Y recuerden que aquí hay intentos que nos surgieron, ¿verdad? Ramas, familias de la subraza que no llegaron a nada, ¿verdad? Que no dejaron mucho. Y bueno, todo eso es muy interesante. Por eso yo les digo, tomen lo que la doctrina secreta dice por un lado y vean lo que la ciencia, como ha establecido por ahora, ¿verdad? El orden de aparición y desaparición de las varias ramas humanas y ver si hay algo ahí, ¿verdad? Lo interesante es 18 millones de años. Para mí esa figura me la memoricé hace muchísimos años y de ahí empieza el estudio cuando veo Lucy que tiene 3 millones y wow, ¿qué pasó? ¿Qué herramientas tenía? ¿Dónde la encontraron? ¿Qué tipo de fósil y descripción tenía? Etcétera, ¿verdad? A ver con qué coincide. Con las razas simias o ya las razas más humanas, o ¿entienden? O fue un monstruo, ¿verdad? Desde que hubo de ese pecado sin mente entre unas y otras, un resto lemur que llegó al Atlante, etcétera. Es muy interesante, ¿sí? Entonces son estudios que podemos hacer. Entonces, el 1 se convirtió a 2, ya tenemos al ser humano dividido en sexo. En la Biblia, por supuesto, tenemos a Adán y Eva ya separados, ¿sí? Y quizás ya entendiendo ya en la cuarta raza, entendiendo que tienen sexo separado. Bien, hay muchísimo en la doctrina secreta. Y lo pueden estudiar páginas y páginas y páginas de historia, de folclore, de mitología. Eso hay que hacer un buen estudio por su lado en las logias, compartirlos al que les gusta, ¿verdad? Hay unos que no les gusta está bien, no hay problema. Pero la historia de la cuarta raza comienza bien descrita en la estancia 10. Y es el nacimiento de la cuarta raza, la Atlante. Las subrazas de la cuarta humanidad principian a dividirse y mezclarse. Y desde la cuarta humanidad, la Atlante, el mezclar entre los seres humanos comenzó bastante temprana. Antes, sin los descendentes, mezclarse con los animales, ahora entre los humanos. Forman ellas las primeras razas mixtas de varios colores, ¿lo ven? Y entonces la superioridad de los atlantes sobre las otras razas lemures atlantes. Recuerden siempre, la última subraza de la raza se transforma en la nueva raza y adquiere superioridad. Y las otras comienzan con lo que Blavatsky habla, la ley del retraso, creo que así está en inglés. La ley del retraso. Retardo. El retraso soy yo. La ley del retardo, gracias. La superioridad de los atlantes sobre otras razas, y quizá eso es lo que pasó con nuestros primos o hermanos neandertales, que parecieran que tenían cierta inteligencia, si no me acuerdo bien, ¿verdad? Tenían bastante sociedad, tenía ya utensilios, algo así, ¿verdad? Y de pronto desaparecieron. Los últimos que llevaron a Gibraltar. Gibraltar, eso les enseñará en el futuro, que no vayan a Gibraltar. Bueno, ahí vamos. En la 41 caen ellos en el pecado y engendran hijos y monstruos. Fíjense cómo repite el ser humano después de millones y millones y millones de años. Es una recapitulación. No aprendemos hasta que semanas no nos dé el sentido del deber del ser humano, en que la nota clave la tenemos bien, que en las virtudes platónicas, el entender lo que es un ser humano, la humanidad de nosotros, que podamos salir adelante como un ser humano, no mirar para atrás. Y los primeros gérmenes del antropomorfismo y la religión sexual. Pierden ellos su tercer ojo. Esta parte, aquí hay varias cosas muy interesantes. Una,
y creo que deberíamos tomar un receso antes de comenzar. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué son? Entonces tú tomaste como un descanso entre el cambio de ellos conmigo. Está bien, no, yo quiero ver que no sea pesado, que tengan. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Tú. Bien, ok. Yo puedo seguir, pero no quiero que los hermanos de pronto estén. Ok, gracias. Entonces, interesante en esto es la 42. A mí me parece que todo esto es obvio. Se puede ver el mundo geopolítico y físico y psicológico, pero la 42 da varias. Ya para mí este estudio es muy interesante. Primero, el antropomorfismo y la religión sexual. ¿Cuál era la religión de los lemures como ser humano? Vamos a pensar que la primera y la segunda raza no tenían religión porque tenían un etéreo, vivían en un mundo etéreo, y por supuesto en el alma Buddhi, con esa capacidad de ver a los devas, no necesitaban pedirle nada, a orar y hacer templos y nada de eso a los devas, ¿verdad? Porque estaban ahí con ellos, cohabitando. El deva necesito. Deba multiplicar vivo. Entonces, eso no hay problema. Pero ya en la tercera raza, ¿qué religión tenían? ¿Qué religión tenían? Esa era la misión, ¿verdad? Cultivar el cuerpo físico. Entonces, ellos tenían el tercer ojo que todavía le permitían comunicarse, vivir comunalmente con los devas. Todavía tenían esa facultad, gracias, esa facultad del tercer ojo. En los atlantes se pierde. ¿Cómo se representa el tercer ojo folclóricamente? Con un ojo bien pintadito aquí adelante, ¿verdad? O bien puesto. ¿Han visto las películas de los cíclopes? ¿Verdad? Eso eran nuestros amigos, nuestros antepasados de Murs. Oye, te ves muy bien, ¿no? Ya está, que bien te ves, hasta fijaste. Ya ese es el tercer ojo. Interesante lo que nos dice Blavatsky, que el tercer ojo se convirtió en la glándula pineal. Interesantísima, y describe cómo fue ese proceso. Por favor, estudienlo. Aquel que tenga facilidades de la biología, trabájenlo con diagramas del internet, del cerebro, cortes del cerebro. Vean lo que nos dice ella, que el ojo físico se engendró desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, algo que yo no soy biólogo, pero lo quiero estudiar algún día cuando me retire, se los prometo que lo voy a estudiar. La parte esotérica de la visión. La visión es algo fabuloso. Mira, la imagen de uno adentro, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso que hay. Sin embargo, uno lo ve afuera, pero la imagencita es adentro. ¿No es cierto? Es como holograma. Como holograma, ¿verdad? Se proyecta hacia afuera. Pero uno lo ve adentro, Sí. lo oye adentro y lo proyecta que está afuera. La estructura de lo que vemos, Ajá. dice la física cuántica, es elaborada dentro del cerebro o de la mente. Y se traduce de Y alguna lo manera. traduce porque lo que hay afuera es energía que se mueve y no tiene sentido. Claro. Entonces le da sentido las estructuras arquetípicas y después lo proyectan como una película. Y creemos que es real. Y lo vemos como real, y lo oímos como real. Entonces, la facultad del tercer ojo es esa facultad clarividente de ver en otros planos. A diferencia del ojo del Dharma, que es la facultad espiritual de ver el mundo arquetípico, el mundo ideal platónico, donde está digo platónico porque él por primera vez desarrolló completamente la idea y la tomaron los maestros para explicar la relación entre los Yanshohan, las ideas inmortales, el Foja, el mundo. ¿Se acuerdan de ese esquema, verdad? Eso fue por primera vez bien explicado a través de Platón.
Antes de Platón todo está idealizado, está velado, está en jeroglífico, etcétera, velados en nombre de dioses y acciones, etcétera. Pero entonces el ojo del Dagma es el ojo del iniciado, aquel que tiene una visión mental que puede ver el mundo ideal. El tercer ojo es el ojo psíquico que puede ver el mundo astral, por decirlo así, todo lo etéreo, donde están ciertos tipos de devas, etc. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Y aquí nos dicen que ya la cuarta raza, la raza Atlante, pierden su tercer ojo. ¿En qué libro griego está la descripción del cíclope? De la Odisea. Homero. ¿Verdad? Y él pelea con uno de ellos. La superioridad del Atlante, ¿verdad? Es ya el Manas y el Kamamanas ya está bien ágil, ¿verdad? Polifemo. Exacto, ¿verdad? Lean nuevamente eso, ¿verdad? Si no, por lo menos vean la película. Uno aprende mucho, ¿verdad? En las películas. El tercer ojo. Estudien lo del tercer ojo y vean la parte fisiológica del ojo físico, cómo aparece en la estructura del cerebro, etcétera, del cráneo. A veces nos soportamos hiperbólicamente. No, el asunto es por el beneficio de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuánto puedo girar? Dime. Más no. ¿Más no? ¿Menos? Así está bien. ¿Así está bien? Así está Pero bien. esa parte no existe. ¿No ves? ¿Cómo que no existe? Oh, ellos no existen, ¿verdad? No las veo. No lo veo. Lo siento mucho. Lo siento. No lo ves, ¿verdad? Es por tu tercer ojo. Lo perdimos en la quinta de la casa. Cuando llegamos a la cuarta. Blanco. Bien. Vamos a ver si trabaja el iPad. Muy interesante lo de los viajes de Blavatsky. Toda la vida de ella es fascinante por sí misma. No leímos más slokas de ella, pero me parece que fue muy importante primero repasar ciertas ideas esenciales para el estudio de la evolución de la moda, la evolución espiritual, el entender dónde estamos, prácticas espirituales de visualización, contemplación, ver las notas claves, estudiar a nosotros, ¿verdad? Ver la diferencia entre el mundo animal, el mundo humano, el reino, ¿verdad? Reino animal, reino humano. Debemos hacer ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó algo así sin tocar de lo que hemos visto? ¿Quieren repasar algo? Quedan 4 instancias, unas cuantas slokas sobre los lemures, la Atlántida, la destrucción de ellos, cuando nosotros salimos hacia la vida, ¿verdad? La quinta raza y bueno, Blavatsky al final nos va a dar una conclusión que me gustaría, saqué unos párrafos de ella para ver una visión del futuro. ¿Algo quedó así? ¿Quieren comentar algo? ¿Algunas ideas? ¿No? ¿Está bien? Bien. ¿Saben la diferencia entre el reino animal, el reino humano? Bien claro, ¿verdad? La chispa divina, Kama, Manas, ¿verdad? Eso tiene que estar bien claro. Si eso está claro, hicimos bastante. Bien. Bien. Sí, ¿cómo? No, vamos a pelear. Yo creo que tiene problemas del cable que ya está bastante viejo de la conexión aquí, ¿verdad? Aunque por acto de magia y ya va, eso es lo que vimos. Este es el té que yo tomo, el que quiere, es un té buenísimo, refresca la garganta constantemente y por 2 euros. ¿El qué? ¿Estás volviendo un poco
Es de España. Luego lo miramos. Gracias. Bien, esta mañana nos dedicamos 3 horas para repasar, resumir e inspirar a todos ustedes, ¿verdad? No tocamos el tema de estar